Dios le bendiga de una manera especial. Esta es tu sesión de Entre Tres Palabras con su sección Reflexionando en la Palabra con su hermana en Cristo, Evelyn Rivera, y le damos la gloria y la honra del Señor por esta oportunidad que nos otorga de poder exponer su palabra en esta mañana. Voy a pedir que me acompañen rápidamente en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar. Nuevamente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar. Te adoramos, Jesús. Hoy le quiero hablar de la promesa de redención. La palabra redención significa la liberación de la esclavitud del pecado y del castigo, la salvación de la humanidad. Dios tenía un plan para restaurar a la humanidad, para restaurar la relación entre Dios y el hombre. Aquí en este versículo vemos el primer mensaje de salvación. Este versículo es la promesa de redención. Sabemos que Adán y Eva, por la desobediencia y el pecado, fueron echados fuera del huerto de Edén. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Te adoramos, Jesús. El primer Adán falló, pero vemos en este versículo que Dios estableció un plan para restaurar la humanidad y vencer a Satanás. El pecado entró al mundo y habiendo sucedido esto, ahora hay una lucha constante entre el bien y el mal. Es decir, el reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de Dios consiste de la verdad, el camino de vida, el Espíritu Santo, profetas de Dios, vida eterna, trigo. El reino de Satanás consiste de la mentira, camino de muerte, falsos profetas, destrucción, vacío, pecado, cizaña. Te adoramos, Jesús. Tan pronto que la herida, es decir, el pecado y desobediencia sucedió, Dios reveló el remedio de salvación. El pecado, como sabemos, separa al ser humano de la presencia de Dios, pero la justicia de Cristo recupera la comunión con Dios. Cristo fue enviado a restaurar lo que se había perdido. Para entrar y explicar un poco de lo que significa este versículo, necesitamos hablar de lo que aconteció. Sabemos que Dios le dio un mandato a Adán y, ¿verdad? Adán se lo dejó saber a Eva. Eva fue engañada por la serpiente, que fue un instrumento que usó Satanás, porque Satanás es un espíritu y necesita un cuerpo para manifestarse. Y Eva comió del fruto del árbol que Dios mandó que no comiera. Y cuando ella comió, también le dio a Adán. Y cuando Adán comió del fruto, sus ojos fueron abiertos y reconocieron, ¿verdad?, la condición que ellos se encontraban. El enemigo hará todo lo posible de engañarte para que caigas en la trampa del pecado. Al pecar, Adán y Eva se sintieron culpables y avergonzados. Y eso es lo que hace el pecado. Adán y Eva, al sentirse de esa manera, trataron de huir de Dios, pero nadie se puede esconder de Dios. Te adoramos, Jesús. Y cuando leemos las palabras, leemos que Dios llamó y preguntó, ¿dónde estás? No porque Dios no sabía dónde ellos se encontraban, sino que quería que ellos vinieran donde Él. Porque cuando fallamos, ¿verdad?, pecamos, te adoramos, Jesús, porque somos seres humanos y fallamos. Donde tenemos que ir es a los pies de Cristo, a arrepentirnos para que Él nos restaure y que nos vuelva a levantar. Sabemos que el pecado trae consecuencias para nuestras vidas. Dios nos perdona, Dios nos levanta y lo restaura, pero tenemos que enfrentarnos a las consecuencias de nuestro error. Te adoramos, Jesús. A lo que quería entrar en esta mañana, ¿qué significa Génesis 3:15? El versículo empieza, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La palabra enemistad significa sentimiento de odio profundo o un intento de hacer la vida imposible a otra persona.
Es decir, que ahora una lucha entre la humanidad y el reino de Satanás que causaron la caída. Es decir, como decíamos al principio, los hijos de Dios y la lucha contra los hijos de Satanás. La verdad contra la mentira. Te adoramos, Dios. El versículo continúa diciendo, esta te irá en la cabeza. Cristo vino al mundo para aplastar el poder de Satanás. Satanás fue destruido cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. El versículo termina diciendo, tú le irás en el carcañal. Satanás trató de destruir a Jesús, pero nunca pudo. Pensó que al ver a que Jesús murió en la cruz del Calvario, lo había vencido. Pero Satanás estaba bien equivocado, porque cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, venció a Satanás. Satanás fue destruido. Y hoy te pregunto, ¿qué es más peligroso, un golpe en el talón o un golpe en la cabeza? Nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir. Fue maltratado, golpeado, escupido, herido por amor y por darnos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te adoramos, Jesús. Al suceder el evento que cambió la historia, el evento del Calvario, te adoramos, Jesús, fue el cumplimiento de este versículo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, tenemos la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Pero tengo una pregunta para ti en esta mañana. ¿Estaremos valorando lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros? Por darnos la salvación de nuestra alma, por rescatarnos del pecado. Te adoramos, Jesús, por perdonar nuestros pecados. Te adoramos, Dios. Hoy es un día de reflexionar y reconocer si hay algo en nuestra vida que necesitamos arreglar. Si hay algo que tenemos que entregarle al Señor para que sea Él, ¿verdad?, tomando todo el control y haciendo su perfecta voluntad. Es necesario que volvemos al mensaje de Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos. Te adoramos, Jesús. Cristo viene pronto y muchos lo tenemos en poco. Y tenemos en poco lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Y no vivimos una vida conforme a su palabra. Te adoramos, Jesús. ¿Qué significa la cruz del Calvario para ti? ¿Es simplemente un evento que se te fue contado en la palabra o realmente es algo, te adoramos, Jesús, que tiene gran valor en tu vida? Mi alma te adora, Jesús. Dios restableció un remedio para salvar a la humanidad. No quiere que nadie se pierda, pero es necesario que reconozcamos nuestra condición, cómo nos encontramos espiritualmente. Cristo viene pronto y está más cerca que nunca. Te adoramos, Jesús. Es necesario que arreglemos nuestras vidas delante de Él, que tengamos una comunión con Él y que estemos haciendo su perfecta voluntad. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde que todo obra para bien y más importante que Cristo viene. Las trompetas están por sonar. Dios le bendiga.